Bien, ahí estamos. Pongo. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Ok. Ustedes están viendo lo que yo digo, ¿no? Porque me está diciendo que tengo algo pausado. Reanudar. Ahí está Sí, compartiendo pantalla. Ah, estaba pausado ahí se antes. ve, ahí se ve. Ok. Parece que Eh, está grabando, así que parece que graba porque yo acá no veo nada, che. No me avisa nada si está grabando o no. Bien, joya. Bueno, supongamos que está grabando. Bien. Entonces, ya vimos de los cuadripolos lineales. Vimos, en este curso vimos todos los modelos, todos los posibles modelos que tenemos de cuadripolos lineales, de los cuales, como ya les dije, nos van a importar los Z, los y los T, A, B, C, D, que por el momento los llamamos T, ¿ok? Que nunca está de más recordar qué cosa vinculan con qué cosa. Sobre todo porque en entender eso se entiende un poco la naturaleza de los parámetros. Cuando decimos qué vinculan con qué, nos referimos a cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, porque justamente el independiente daba, entre otras cosas, la denominación a los parámetros. En este caso eran los parámetros circuito abierto, porque justamente como controlábamos corrientes, cuando nosotros por teorema de superposición anulamos uno de las variables dependientes, significa que apagamos un generador de corriente y que por lo tanto provocamos un circuito abierto. Del mismo modo, podemos decir los parámetros cortocircuito y los parámetros de transmisión. ¿Por qué? Básicamente porque nos vinculan lo que pasa en el puerto de entrada P1 con lo que pasa en el puerto de salida P2. ¿Ok? Se escribe de esta manera. No significa que los parámetros del puerto 2 que los parámetros del puerto 1 son las variables independientes. Todo lo contrario, son los parámetros del puerto 2 y que cuando los vimos a estos, por caso, el parámetro A, que no sé si se acuerdan, pero repasamos, que se definía como B1 sobre B2 para I2 igual a cero, no está hablando justamente de que tenemos una estrictamente una transferencia de tensión, sino que estamos hablando del recíproco de una transferencia de tensión. Es decir, tenemos que entender este parámetro básicamente como el recíproco de qué cosa, de una B2 sobre B1, tal que I2 es igual a cero. Y esto va a ser especialmente importante justamente para la definición de los parámetros. ¿Ok? Para cuando querramos averiguar un parámetro por definición. ¿Está? ¿Por qué? Porque, como ustedes bien recuerdan, cuando nosotros identificábamos cuál era nuestro parámetro libre del cuadripolo, sabíamos justamente cómo imponer, ¿sí? Cómo imponer eh, un generador de tensión o un generador de corriente, por ejemplo. Ya vimos que en los Z, bueno, íbamos a jugar con generadores de corriente y en los I íbamos a jugar con generadores de tensión. Mientras que en los T, bueno, llegado el caso, tendremos que trabajar, dado que P2 es la variable independiente, tendremos que operar sobre qué cosa, sobre B2 y sobre menos I2 o sobre I2 en definitiva. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Para lo que va a venir a continuación. Entonces, un ejercicio que creo que no hicimos todavía en el curso de los lunes es empezar a analizar algo, es decir, pasar de las definiciones y de los conceptos un poco teóricos que vimos a algo un poco más práctico, ¿ok? Como por ejemplo, analizar algunos cuadripolos, ¿ok? Creo que sí hicimos, por ejemplo, un ejercicio donde hacíamos conversión de parámetros, ¿no? Y aplicábamos los conceptos de análisis y de síntesis y llegamos al teorema de Kennedy. Eso sí lo hicimos, ¿no? ¿Puede ser? Te- Salíamos, creo yo, no sé si era de un pi y llegamos a un t, al t equivalente y Ah, sí, viceversa. Eso lo hicimos. Bueno, sí, eso eso me acuerdo. terminó siendo el teorema de Kennedy, de alguna manera, ¿no? Sí, Bueno, del mismo modo, me gustaría repasar algunos cuadripolos elementales que son súper importantes, como estos, ¿ok? Y que seguramente van a dar lugar a otros cuadripolos, ¿ok? Vamos a empezar por estos dos, que son muy sencillitos, parecen, ¿no? Y que nos van a venir bien para ir aceitando un poquito esta lógica.
Entonces, si quisiéramos conocer los parámetros, los tres que más nos interesan, que dijimos que iban a ser los t, los z y los i, ¿ok? Y tenemos una red que no se parece ni a un pi ni a un t, que nosotros, por cierto, ya dijimos que cuando tenemos un cuadripolo t o un cuadripolo pi, lo lógico es asimilarlo a qué cosa. Vamos a empezar por eso que tal vez son el ejemplo más sencillo. Si tenemos un t, para el análisis, lo más sencillo, si tenemos acá ZA, ZB, ZC, es pasar como primera instancia al modelo Z, ¿correcto? Esto Sí, es, esto es casi natural, porque habíamos dicho que Z11 justamente en el T salía por observación. Y va a ser la impedancia acá cuando por el puerto 2 no hay corriente, por lo tanto es Z más ZB, ¿ok? Y del mismo modo, podríamos decir, a ver, se me truló esto, se me truló, pero... no, porque esto... porque esto hace el botón derecho del ratón, ahora no hace la goma. Ay, no. Pará. Esto lo voy a necesitar configurar, ¿eh? Porque si no, no voy a poder dar clase tranquilo. Para esto. Botón derecho del ratón, no. Personalizar. Y me vas a poner la gomita. Uso de ratón, no. Otro. Lápiz, goma de borrar esto. Pin, gracias. Y si podemos. ¿Dónde tengo? Área de trabajo. Buenísimo, toda la pantalla. ¿Dónde tengo teclas express? Esto. A ver si puedo tocar esto. K1. Uy, es que no me acuerdo de los claros shortcuts. No me los acuerdo. Bueno, ya está. Esto es prescindo. Pero la gomita la necesito. Bien, ahí está. A ver ahora. Borra. Borra o grueso. Para. ¿Dónde tengo la gomita? La gomita. Uy, estas cosas unas tiene automatizadas y ahora cuando las tiene que usar no se acuerda. Acá. Goma estándar. ¿Y cómo era el tamaño? No me acuerdo del tamaño. ¿Era esto? No, esto es el tamaño del lápiz. Pucha, no me acuerdo cómo era el tamaño de la goma. Bueno, las borraré con goma grande. ¿Qué va a ser? Listo. Ya está. A ver acá. Borra o no borra. Ahí va. Bien. Solo quería borrar. Ok. Quería poner acá ZB. ZB. ¿Se acuerdan? Porque esto era recíproco. Entonces, como era recíproco es pasivo. Perdón, como es pasivo es recíproco. Y como es recíproco, Z12 y Z21 son iguales. ¿Recuerdan? ¿Y sí, cómo va a ser la Z22? Era la misma historia. Era ver la impedancia de salida desde este lado cuando acá teníamos abierto, es decir, no circulaba corriente por ZA. Por tanto, lo que íbamos a ver era ZC más ZB, ¿no? sí, Bien. Luego, si quisiera calcular Y y T, a partir de estos los convertiría. ¿Está? Convertiría en Y haciendo, por ejemplo, Z a la menos uno, que esto ya lo hicimos, y convertiría en T por definición, que eso todavía no lo vimos y lo vamos a posponer un poquito, lo vamos a ver en un rato, ¿ok? En un ratito vamos a ir a ver cómo hacemos la conversión por definición de parámetros. ¿Está? Es básicamente haciendo álgebra, no tiene ninguna, ningún secreto. Por otro lado, si teníamos un pi con IA, IB e IC, íbamos naturalmente al Y, donde yo los voy a ayudar solamente con la diagonal principal y les voy a decir que va a ser IA más IB, del mismo modo que antes era ZA más ZB, y que acá iba a ser IA más IC. Pero la pregunta es, ¿qué era la diagonal secundaria? ¿Se acuerdan? sí iba a cambiar de signo. Era menos Claro, IB. era menos IB, exactamente, cambiado de signo. Correcto. ¿Ok? Este cambio de signo lo vamos a ver ahora cuando vamos a la definición. Luego, si queríamos los Z, agarramos la I, la invertíamos y nuevamente si queremos los T, ya veremos cómo convertir. ¿Está? Pero esto es lo natural, ¿está? Lo más inmediato que podemos hacer. Ahora,
hecho este pequeño repaso, ¿sí? Que me parece importante antes de encarar cualquiera de estos otros, vamos a empezar por una Z en serie y eh, vamos a empezar a analizar estos, ¿ok? Vamos a analizar esto. Entonces, empecemos con los Z, ¿no? Si les parece bien. ¿Les parece empezar por los Z? Bueno, ¿Cómo íbamos al Z11? Era impedancia de entrada cuando por acá no circulaba corriente. ¿Lo ven? Si por acá no circula corriente, se dan cuenta que la impedancia de entrada, definida como ¿qué cosa? Como un generador de corriente que yo conecto a la entrada con el sentido de I1, con el sentido de I1, ¿está? Fíjense que justamente imponer un generador de corriente cuando tenés una condición de medición de I2 igual a cero es incompatible. ¿Sí? No, este dispositivo está mal usado. Es como, básicamente como conectar un generador ideal de tensión y ponerle un corto, que va a imponer una V2 igual a cero. Es decir, circuito abierto, impone una corriente 2 igual a cero, esto impone una corriente uno diferente de cero. Este circuito es incompatible. ¿Ok? Tiene un error topológico. Por lo tanto, fíjate que esto va a complicar no solamente Z11, sino que Z22 y también va a complicar las otras cruzadas. ¿Lo ven? Es decir, que lo que vemos rápidamente es que el modelo Z va a tener un problema topológico, un problema de definición con esto. Por tanto, podemos empezar a decir que no va a existir un modelo Z para esta red, justamente por ese problema que tiene, ¿ok? Porque es simplemente una impedancia en serie. No podemos aplicar los criterios de medición de superposición de corriente porque implicaría desconectar la red, básicamente. ¿Está? ¿Se entiende esto? sí, sí. Sin embargo, podemos ver qué pasa con I1.1, donde la definición es otra. Es I1 sobre B1, pareciera que es el recíproco de Z11 y que también voy a tener problemas, pero fíjense que lo clave acá es la B2 igual a cero. La B2 igual a cero lo que me está diciendo, ¿qué es? Lo que me está diciendo es que vas a cortocircuitar la salida, pero poniendo justamente en la entrada una tensión controlada. Por ejemplo, un volt. ¿Ok? Por ejemplo, un volt. Si vos haces esto, la pregunta es, ¿qué corriente circula por acá si vos pones un volt acá? Bueno, estarán de acuerdo que circulan Z, Z amper, ¿ok? Cualquiera sea el valor de Z, si vos pones un volt van a circular Z amper. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien, por lo tanto, visto al revés, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener una admitancia de entrada de 1 sobre Z. ¿Lo ven? Sí. Y esto va a ser igual también a I2.2, porque ya ven que la red es claramente simétrica. Y recordando la definición de simétrica, que básicamente es que no puedo distinguir cuál es el puerto uno y el puerto 2, porque son lo mismo, porque la red no me permite diferenciarlos. Fíjate acá, que vos digas, el puerto uno es el de izquierda o el de la derecha es indistinguible para esta red, ¿lo ves? Por lo tanto, I1.1 e I2.2 necesariamente son iguales, es decir, son simétricas. Es simétrica la red, ¿ok? Como es pasivo, también sabemos que va a ser recíproca, ¿ok? Por lo tanto, ya sabemos de antemano que I1.2 va a ser igual a I2.1 y tenemos que tomar una decisión de cuál calcular. Dado que ya tenemos puesto ahí B1, yo sugiero calcular el I1.2, porque es justamente el que me permite hacer B1 dividido I2, ¿no? ¿Para qué condición? B2 igual a cero. Para B2 igual a cero, muy bien. no es Perdón, I2 esto, sobre esto, B1. esto, esto no funciona, no dan las unidades, ¿no? Ah, sí, está al revés, ¿no? No dan las unidades. Muy bien, muy atentos. I2 sobre, no, perdón. Eh, el I1.2, que es el que les dije yo, va a ser, Y uno ahí, sobre B2. el I1.2.
va a ser I1 sobre B2. A mí me interesa el I2.1. El I2.1, que va a ser I2 sobre B1 con B2 igual a cero. ¿Está? Ese es el que me interesa. ¿Por qué? Porque es el que tengo ya casi dibujado, ¿lo ven? Por eso me interesa. Entonces fíjense acá, que es la misma corriente y es el mismo circuito. Por eso me interesaba este. Es decir, porque excito con I1, pero ahora en lugar de tener que ir a medir I1, que era la que tenía acá dibujada, la borro. Y la que ahora me va a interesar es la misma. Nada más que es I2, pero fíjate que es con el sentido contrario a I1. Por lo tanto, necesariamente va a ser el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Lo ves? Y esto ya por reciprocidad sabemos que va a ser igual a I2.1. Ah, perdón, a I1.2. ¿Se entiende? Es decir, que esta matriz I, ¿cómo me quedó? 1 sobre Z menos 1 sobre Z menos 1 sobre Z y 1 sobre Z. O, si lo quieren ver con un factor común, 1 sobre Z, 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Ok? ¿Lo Claro, ven? el determinante da cero. Bien, excelente observación. Como el determinante de I da cero, esto ya te está poniendo algo importante respecto a esto que vimos antes. ¿Lo ven? Claramente no va a haber modelo Z porque el determinante de I da cero. Es decir, ya es una pista que te está dando la propia definición de los parámetros I. No vas a poder encontrar una representación Z de esto. ¿Y podremos encontrar una representación T de esto? Yo les anticipo dos cosas que también son pista. Ahora lo vemos en un ratito. Entonces, vamos a A. A ya habíamos presentado la definición, ¿no? Habíamos dicho que iba a ser 1 sobre B2 sobre B1 para I2 igual a cero. Pero ciertamente, contrario a lo que uno podría intuir, acá no tenés que imponer B1 como en una transferencia de tensión, ¿viste? Acá lo que tenés que imponer, ¿qué es? Acá lo que tenés que imponer da la impresión que es B2. Da la impresión que es B2, pero ojo con esto, ya lo habíamos comentado, me parece, que vos no podés imponer B2 e I2 igual a cero al mismo tiempo, ¿lo ves? Sí, No podés imponer B2 e I2 cero al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que entender que esto no va por el mismo andarivel de lo que veníamos haciendo ahora, que no vamos a andar accionando sobre la variable independiente en este caso, porque ya vimos que son transferencias recíprocas encubiertas. Por lo tanto, nuestras variables independientes necesariamente van a tener que ser las del puerto uno, no van a ser las del puerto 2. ¿Ok? Y sobre todo porque estos parámetros vinculan la transferencia de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. De derecha a izquierda lo hacen los recíprocos. ¿Ok? Solamente que, bueno, es así la definición. ¿Está? Entonces, acá lo que vamos a tener que ver es justamente si 2 es igual a cero y yo pongo una tensión en B1, y yo pongo una tensión en B1, ahora sí puedo ver que justamente por el hecho de que I2 sea igual a cero, I2 igual a cero, la tensión que tenga tanto en B1 como en B2, ¿cómo va a ser? la misma. La misma. Es decir, por lo tanto, este ratio es uno. ¿Lo ven? Vamos con B. B iba a ser una transimpedancia porque iba a ser B1 sobre I2, o mejor dicho, menos I2, para B2 igual a cero, pero ya advertimos que esto necesariamente va a ser el recíproco de una transadmitancia. ¿Ok?
¿Estamos? Por lo tanto, nuevamente accionamos sobre B1 y medimos I2. Nada más que ahora con B2 igual a cero. Bueno, en este caso es una definición muy parecida a qué cosa? A la de los parámetros Y que teníamos antes. Esto, I2 sobre B1, ya sabemos que da 1 sobre Z. Por lo tanto, B daría Z. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve esto, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver C, que es un poquito más complicado. C ahora va a ser I1 sobre B1, tal que I2, perdón, eh, Y uno esa, sobre dos. esa goma gigante. I1 sobre 2, muy bien. I1 La sobre... goma no se puede cambiar ahí en la pestañita de. Decime dónde. Ahí la flechita esa que está al lado de la goma, esa, ¿no? Lo que pasa es estándar corrector y eliminar trazo. No, no habla del tamaño. A Ah, ver, para editar. Hay una cosa que dice el tamaño de la goma, pero no me lo acuerdo. Creo que está en propiedades. Para acá, herramientas. Para borrador. No. Espacio. Opciones de borrador. Ahí va. Fino. Está bien, fino. Vamos. Tengo uno que es muy fino, pero fino está bien. Vamos. Esta está mejor. Ahí me queda, ya está. ¿Cambiamos o no? Ah, no me cambia. Ahí se me trulaleó. En el que se me trulaleó. Uy, uy. Pero, a ver. No, se me trulaleó el Inkscape. El Journal. oh, No le gustó. perdón, profe, metí la pata. Eh, No, se colgó el pizarrón. No, lo que pasa que el, el día que la cambié esta compu, me la traje de la oficina para usarla acá en casa y nada, y el problema fue porque, bueno, tenía una ventaja que es que tiene una buena placa ahí de GPU para hacer unos experimentos, pero eh, tenía que actualizar todo y no tuve tiempo de hacerlo, solamente la pude poner a funcionar y me quedó todo el software desactualizado y eso es un incordio cuando uno quiere prender la compu y dar clase rápido. Eh, que uno por lo general la tiene preparada. La otra que tengo desconectada acá la tengo preparada para eso, pero bueno, y no sé cómo voy a terminar con esto, che, pues esto no se recupera. A ver. Ahí volvió. Pero, ¿de dónde salió eso? Mierda. A ver. Me quedó todo como raro. Bien. A ver. Yo, yo, el PP creo que era. Ahí va. Ahí va. Ahí se empieza a recuperar. No sé, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, sí, se escucha. me parece que se truleó algo más que el journal PP. Eh, qué macana hacer esto ahora, che, la puta madre. No, se me truleó algo más. Che, esperen que voy a ver si salgo del Zoom y vuelvo a entrar, ¿dale? Dale, dale. A ver, voy a matar el Zoom por las dudas. Puta madre. Ahora sí se me rompió todo.
Estamos, ¿no? ¿Me ven? Sí, ahora sí. Fenómeno. Sigue grabando, sigue todo bien. El Zoom había hecho alguna cosa también, ¿eh? A ver, porque fue limpiar el Zoom y se arregló todo. Bueno, a ver. Volvimos a la goma grande. A ver, esto está por acá, opciones de borrador. Fino. Bien, esto funciona todavía. Ahí va, ahí va. Muy bien, excelente. Todo en orden. Muy bien. Entonces, estamos escribiendo acá que habíamos puesto mal esta definición. Entonces, esto era eh, C iba a ser correctamente I1 sobre B2, tal que I2 C igual a cero. Y ya dijimos que eso también iba a ser el recíproco de una transimpedancia encubierta, definida como B2, sobre I1, tal que I2 C igual a cero. Es como se define una transimpedancia, ¿ok? Con circuito abierto. Bien, entonces, a ver esta, ¿cómo es? Vamos para arriba. Entonces, esto tendríamos que excitar con qué cosa en el puerto de entrada, en, en P1. Con un generador de corriente, Exacto. Con un generador de corriente y uno, ¿ok? Mientras que en el puerto de salida, te deja circuito abierto. opa, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto cómo será? ¿No? Fíjense, nosotros tenemos control de I1, ¿correcto? Sin embargo, nosotros no necesitamos calcular un ratio como antes. Es decir, ¿cómo era esta situación en los parámetros impedancia? Nosotros tenemos que calcular una impedancia en un propio puerto, ¿sí? Por ejemplo, para Z11 decíamos que necesitamos B1 sobre I1, ¿ok? Tal que I2 sea igual a cero. Y el asunto es el siguiente. Acá lo que va a pasar en esta transimpedancia es que vamos a decir que esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la única forma de cumplir con esta condición de que tengamos un circuito abierto para esta red es que justamente cumplamos con I2 igual a cero. ¿Cómo cumplimos con I2 igual a cero? Haciendo I1 igual a cero. ¿Ok? Haciendo I1 igual a cero. Y si I1 es igual a cero, B2 también es igual a cero. ¿Ok? B2 también es igual a cero. Por lo tanto, o mejor dicho, si lo querés, B2 es lo que quieras, no importa lo que sea B2, pero vos ya tenés que ese cero de I1 básicamente depende del numerador de C. Por lo tanto, la propia condición de medición hace que no tengas excitación, ¿ok? Que no tengas, eh, que no puedas nunca tener algo diferente de cero, quiero decir, ¿no? ¿Cómo sería esto diferente al caso de Z11? Bueno, en este caso, vos lo que querés, dado que es una función de excitación, es poner I1, imponer I1 y ver cuántos, es decir, por caso, imponer un amper y ver cuántos volts tengo. Y la medida de volts, si vos impones un amper, la medida en volts va a ser la cantidad de ohms que tenés. ¿Te das cuenta? Si vos tenés una Z, ¿sí? Y cerraras este circuito y pones un amper, la medida en volts que tenés en el puerto 1 básicamente son Z volts. ¿Se entiende? Bueno, en este caso, como vas a imponer, no podés decir que vas a tener cero ohms, porque puedes tener cualquier cosa. Por eso decís que no está definido. No puedes decir, porque tiene que ser algo que sea función de esa corriente. ¿Ok? Y en este caso, lo que vas a tener es que, como no tenés corriente de entrada, no tenés tensión de salida. ¿Ok?
Es decir, la propia definición del parámetro C impide que tengas una tensión B2. ¿Se entiende? Por eso vas a decir que el parámetro C es cero. ¿Ok? Esta tal vez es tal vez la más polémica, ¿no? Por cómo venimos definiendo los... Pero ayuda a pensar eso, ¿no? Es decir, la propia definición del parámetro te dice, bueno, B y uno tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Por lo tanto, si uno tiene que ser igual a cero, C tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Por la propia definición del parámetro. ¿Está? ¿Alguien tiene alguna... quiere problematizar este planteo? Porque es el más polémico. Entiendo, ¿no? ¿Se entiende Sí, sí. el razonamiento? Bueno, vamos a ver D, que es el que nos queda, ¿no? D es menos I2 sobre, perdón, I1 sobre menos I2, lo que es igual para B2 igual a cero. Lo que es igual a 1 sobre menos I2 sobre I1 para B2 igual a cero. Bueno, y acá pasa un poco lo mismo. Cortocircuitamos B2, imponemos I1 y ahora sí que no hay ningún problema. Oye, I1 estaba bien. Imponemos I1 y nos damos cuenta que ¿qué pasa? Que I1 es igual a menos I2. ¿Ok? Por lo tanto, este ratio, ¿cuánto va a valer? Uno. 1, muy bien, porque I1 es igual a menos I2. ¿Está? No es igual a I2. En ese caso sería menos 1. ¿Ok? ¿Se entendió? Es decir, que de todo esto llegamos a un modelo T que va a ser igual a ¿qué cosa? A 1, 1, 0 y Z. ¿Correcto? Sí, Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no sé si en el aula o en otra clase virtual, me mezcla un poco ya, cuánto valía la Z1 de un cuadripolo genérico en diferentes condiciones y que eso dependía de los parámetros ABCD o T? Si tenemos esto definido por los T, salí, dale, che, dejá de molestar ahí. Bueno. Habíamos dicho, por ejemplo, que podíamos calcular fácilmente Z1 de cualquier cuadripolo con los parámetros T. Basta con que dividamos las dos ecuaciones del modelo. Y eso nos daba que podíamos tener A por B2 más B por menos I2 sobre C por B2 más D por menos I2. Eso en teoría es Z1, B1 sobre I1, ¿correcto? Incluso podemos calcular Z1 asumiendo que la salida estaba en circuito abierto, en cortocircuito o en una condición de carga. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? ¿Les suena eso que lo hayamos visto? ¿Se acuerdan cómo era en circuito abierto en el puerto de salida? Es decir, para I2 igual a cero, no es A sobre C. ¿Y se acuerdan cómo es Z1 en cortocircuito? No era B sobre D. Y creo que también vimos en una condición de carga intermedia. ¿Puede ser? ¿Les suena esto? sí, sí, lo tengo acá anotado. Bien, bien. Entonces, fíjate esto, ¿por qué te traigo esto a la memoria? Bueno, porque ya vamos a ver, cuando vemos la transformación de cuadripolos, vamos a ver que justamente para pasar de los t a los z, la mayor parte de los parámetros va a estar escalado siempre por un mismo parámetro del modelo de origen.
Entonces, fíjate esto, ¿qué es Z1 en circuito abierto? ¿Cuáles son los parámetros de circuito abierto? Los Z. Es decir, que esto posiblemente, esta definición de B1 sobre I1 está relacionado con el parámetro Z11. ¿Por qué? Porque se mide por la misma condición. Para I2 igual a cero. ¿Lo ves? Y es compatible con la definición del parámetro Z11. ¿Y qué es esta Z1 en cortocircuito? Bueno, como se mide con B2 igual a cero, es compatible con 1 sobre I11. ¿Se dan cuenta? Es decir, que para pasar a los parámetros, es decir, que I11 va a ser igual a ¿qué cosa? A D sobre B. Es decir, que para pasar a los parámetros Y, posiblemente este sea el parámetro crucial que sea común a todas las transformaciones. Voy adelantando esto porque lo vamos a ver pronto. Y para pasar los parámetros Z de los T, este sea el parámetro común a todas las transformaciones. ¿Cuánto vale casualmente el parámetro C en este cuadripolo? Cero. Es decir, que es equivalente a lo que ya vimos antes del determinante igual a cero eh, ¿cómo se dice? De los parámetros sí. ¿Lo Consulta, ves? Consulten. ¿por qué, por qué es clave el denominador nomás? Ya lo vas a ver. Es comparable al determinante. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver cuando hagamos el álgebra. Vas a ver que ese parámetro C en el denominador aparece siempre en todas las transformaciones. Te estoy adelantando algo. Pero esto sí lo habíamos visto. Que era A sobre C Z11. Bueno, como C vale cero para este cuadripolo, no vas a poder tener Z11. ¿Entendés? Ni tampoco Sí, vas a sí. poder tener ningún parámetro Z. Porque todos los parámetros Z están afectados por uno sobre C. ¿Ok? Como C vale cero acá. Bueno, eso invalida la representación en Z. Vas a ver que hay otros cuadripolos que van a invalidar la transformación a, a Y por tener el B igual a cero, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, en la otra red. ¿Pasamos a la otra? Bueno, Ejemplo 2. Esta, una Y en derivación, ¿no? ¿Está? Bueno, ¿tendrá parámetros Y esta? y entiendo que no. Y no, porque la condición de medición de corto es la dual de la condición de circuito abierto de antes. No vas a poder ver la Y nunca. ¿Ok? Es decir, que ya te vas anticipando que no va a tener modelos Y, pero sí va a tener parámetros Z. ¿Ok? Y nos vamos dando cuenta de algunas cosas. No todas las topologías de red tienen definidos todos los parámetros. ¿Ok? Déjenme que me acerque un segundito adelante, les dejo pensando esto. Y de paso, si quieren, practiquen, calculen los Z, ¿vale? Ustedes por su cuenta, que veo que está sonando mucho el celular, que me lo dejé allá en otra habitación de mi casa. Ahora vuelvo. Mientras vaya calculando los Z, por favor. Ahí estamos. Ah, mira, justo vino Román. Bueno, pudieron verlos.
Los Z. Buenas, Román. Buenas, profe. Recién ahí entré con la tableta. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo serían los Z de esto? A ver. Z11, B1 sobre I1 para I2 igual a cero, se puede calcular perfectamente, ¿no? ¿Va a ser cuánto? Uno sobre I, ¿no? Sí, uno sobre I. Y si se fijan, todos van a ser uno sobre I. ¿Ven? Que es parecido a lo que habíamos visto antes con este otro, que los I eran todos uno sobre Z, salvo el signo, ¿no? En este caso no hay problemas con el signo, entre tensiones y corrientes, por tanto todos son uno sobre I sobre Y. ¿Me siguieron? ¿Cómo van Sí, a ser los T? ¿Cómo van a ser los T? Vamos a empezar por el A. Les dejo lo que escribimos más arriba, ¿no? Las definiciones, ¿no? Transferencia de tensión para I2 igual a cero. Bueno, ningún problema. Transferencia de tensión para igual a cero, impongo B1, B2 es la misma, siempre, ¿no? Es decir, A, toda la pinta que vale, va a ser 1, ¿no? claro. Sí, sí. Corriente. Corriente es en cortocircuito, por lo tanto, cuando acá cortocircuitemos, ¿sí? Todo lo que meta de corriente pasa exactamente lo mismo, ¿no? Meto I1, tengo I2, ¿ok? Y con el signo que yo espero, ¿no? Porque I2 es con el sentido contrario, esto es menos I2, ¿ok? Por tanto, esto también vale 1, ¿no? Los que habría que ver en detalle serían los contrarios, los de la diagonal eh, no principal, digamos, la secundaria. Vamos a ver B. B que va a ser B1 sobre menos I2 para B2 igual a cero. A ver cómo es esto. Y tiene que dar cero, ¿no? Y tiene toda la pinta de que va a tener que dar cero. ¿Por qué? Bueno, porque si vos vas a poner un generador de tensión B1 acá y la condición es B2 igual a cero, bueno, la condición de B2 igual a cero la vas a cumplir cuando B1 sea cero. Por tanto, va a ser cero. ¿Y qué va a dar C? ¿Qué va a dar el parámetro C? Que va a ser justamente I1 dividido, ¿qué cosa? Menos menos nada, B2. A ver. Ves Y. Y esto tiene pinta de ser Y, ¿no? Porque claro, yo impongo I1, mido B2, ¿ok? Mido B2 con I2 igual a cero, pasa todo por Y, por tanto esto va a ser Y. ¿Está? Es decir, que fíjense que tenemos, tenemos dos cuadripolos que son súper importantes, porque fíjense que con estos cuadripolos podemos construir todos los que vimos hasta ahora, incluso nuevos cuadripolos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar, cómo podríamos pensar a un cuadripolo T, como el que empezamos mostrando al principio de la clase? Me refiero, ¿cómo lo podríamos pensar como una interconexión de cuadripolos? ¿Sí? ¿Se imaginan una interconexión de cuadripolos como vimos la última clase? Es decir, una posibilidad es una triple cascada, ¿no? Sí, Una triple cascada es una posibilidad, ¿no? Primer Z en cascada con esta I y en cascada final con esta C. Es
Es decir, básicamente con esto como 1 sobre ZB. Es decir, una Y que será de 1 sobre ZB, ¿se dan cuenta? Entonces acá tenés la cascada de estas tres matrices. ¿Ok? ¿Será muy complicado hacer esa cascada de tres matrices? Bueno, tal vez no es la mejor interconexión, pero se puede hacer eso perfectamente. Y se puede llegar justamente a la matriz, voy a llegar a la matriz T total. Es decir, ¿qué sería esa matriz T? ¿No sería la conversión de un modelo Z, de un T, convertido a un T, a una matriz T ABCD de una topología T? ¿No sería eso en definitiva? Claro. ¿Lo hacemos? ¿Lo probamos? Entonces, vamos a ver si esta T la podemos pensar como una triple interconexión. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? Por lo que vimos hasta ahora. Siempre diagonal principal 1, diagonal secundaria teníamos. La forma mnemotécnica fácil de reconocer esto es, si es Z, va a ir en Z el elemento que se mide en ohms, que es B. ¿Ok? Así que acá pongo ZA. Y el otro va en cero. Producto matricial por, si es Y, como es en este caso, va a ir diagonal principal en 1, como ya vimos, y el que se mide en Siemens, que es C, va a ir como 1 sobre ZB, ¿correcto? Y el otro en cero. Y el otro va a ir 1, 1, 0, ZC, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer esta cuentita. Fíjense, nos va a quedar 1 más, en este primer elemento, 1 ZA sobre más el ZB. ZA sobre ZB. ¿Ok? En el segundo elemento nos queda ZA. En el tercer elemento nos queda 1 sobre ZB. Y en el cuarto elemento nos queda 1, ¿no? Sí. Y vamos a hacer finalmente este. En el primer elemento nos va a quedar todo esto solo, es decir, que es ZB más ZA sobre ZB, que tiene toda la pinta de ser un divisor resistivo, ¿no? Eh, el segundo elemento nos va a quedar, Más ZA por ZC sería. ¿en cuál, perdón? En el primer elemento El no primer es. elemento, no, el primer elemento me Ah, queda me solo confundí con otra esto columna. y cero, solo esto y cero. En el segundo elemento sí voy a tener que multiplicar todo este divisor por ZC, es decir, ZC sobre ZB por ZA más ZB. Esto sería esto por esto, Más ZA. más ZA, ¿no? Sí. Bien, ese se complicó un poco. Vamos a ver el C, nos daría 1 sobre ZB solamente. Y el tercero, el cuarto, perdón, nos quedaría ZB, perdón, ZC sobre ZB más 1. Es decir, ZB sobre ZC más 1, lo cual es igual a ZC más ZB más ZC sobre ZC. ZB más ZC sobre ZC. Es decir, son como divisores. Y claro, esto tiene que ser un divisor de tensión. Esto seguramente será un divisor de corriente. Vamos a ver si tiene sentido. Y fíjate que lo tiene. Si vas a la definición, ¿sí? Para I2 igual a cero del divisor de tensión es entre ZA y ZB. Y tenés justamente eso. Uno sobre el divisor de tensión, que es el parámetro A. ¿Lo ves? Si Sí. tenés cortocircuito, si tenés salida en cortocircuito, básicamente, y querés medir esta corriente y entras con un generador de corriente, ¿está bien esta definición? No participa ZA. ¿Está bien que no participe ZA?
¿Qué les parece? Claro que está bien que participe ZA, porque vos en ZA puedes poner lo que quieras, que da igual. Este elemento va a imponer I1 siempre por acá. Y es como, y a este nodo siempre va a entrar ahí I1, independientemente de lo que le conectes con ZA. Vendría a ser el caso dual de un generador de tensión, conectarle cualquier impedancia en derivación. Ok, ok. Cualquier impedancia en derivación. Siempre este generador impone en este nodo, o en todos los nodos que le sigan, ¿sí? La misma tensión. ¿Lo ven? Porque es ideal. Por lo tanto, es correcto que no participe ZB. ¿Y es el recíproco de un divisor de corriente? Sí, por supuesto. Es el recíproco de un divisor de corriente. ¿Lo ven? Los otros hay que trabajarlos un poquito, ¿no? Pero bueno, estos dos tienen sentido, ¿lo ven? Tienen sentido estos dos. Este debería ser fácil de darse cuenta, pero se los dejo de tarea. Seguramente con este razonamiento que acabo de hacer yo, se lo dejo de tarea. Y este obviamente es medio complicado, parece, ¿no? Vamos a ver qué es este, porque hay que poner un poquito de luz sobre ese, porque van a ver que ahora cuando hagamos la conversión ya se van a dar cuenta de qué es eso. Entonces fíjense, ahí voy a tener ZA, ZC, más Z, le voy a sacar denominador común ZB, ZA, ZC, ZB, ZC, ¿ok? Más ZA, ZB, todo sobre ZB. ¿Está? ¿Estuvo bien? Creo que sí, ¿no? Sí. Bien, Supongo. bien, bien. Bueno, vamos a hacer una. Ahora vamos a ver cómo convertimos esto, que es nuestro modelo Z de un T, que lo sacamos por observación, en un T. Vieron que hay que diferenciar acá. Z de un T a un T ABCD. ¿Ok? Al modelo T ABCD. Nos tiene que dar esto. Si esto está bien, nos tiene que dar esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a hacer las cuentitas. Entonces, tenemos que pasar de el modelo Z, ¿sí? Del modelo Z, cuyas ecuaciones son B1 igual a Z11 por I1 más Z12 por I2, B2 igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿A qué modelo vamos a querer pasar? Vamos a querer pasar al T, que va a ser B1 igual A por B2 más menos I2 por B y 1 igual a C por B2 más menos I2 por D. ¿Está? Es importante que visualicemos las dos ecuaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo primero que tenés que darte cuenta, si querés ver cómo convertís, por ejemplo, Z11 y ponerlo, perdón, al revés, ¿eh? Al revés. Uy, ahora me truló de nuevo esto. Ahí va, ahí va. Es decir, primero, si querés convertir de T, es decir, nosotros lo que queremos realizar, recuerden, es poner los parámetros A en función de los parámetros Z, ¿ok? Porque queremos convertir lo que ya conocíamos de la red T en función de los parámetros A, B, C, D y ver justamente si esto que escribimos acá está bien o mal. Che, ¿por qué se me quedó ahí marcado esto? Eh, Ahora se me truló de nuevo. Eh, Ahí va. Sí. ZB más ZA sobre ZB. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es justamente cuál es la definición de A. Es B1 sobre B2 para I2 igual a cero. Y esto es lo que tenemos que ver en el modelo de origen, ¿sí? En función del cual queremos definir los parámetros.
Es decir, si A lo quiero definir en función de los parámetros Z, para hacer la conversión, bueno, escribo la definición del parámetro y veo las ecuaciones. Y sobre todo, veo la condición de medición. La condición de medición de I2 igual a cero, fíjense que me invalida estos dos términos. ¿Los ven? Me invalida esos dos términos. Por lo tanto, lo primero que me voy a dar cuenta es, bueno, yo tengo que hacer B1 sobre B2. Ah, justamente, B1 sobre B2 cuando I2 es igual a cero. Bueno, si se fijan, esto no va a ser otra cosa que Z11 por I1, perdón, sobre Z21 por I1. Es decir, esto se simplifica y esto me queda Z11 sobre Z21. ¿Lo ven? Sí, ¿Cuánto era Z11 en mi modelo original? Anotémoslo por acá ya que estamos. Ah, tengo esta cosita de acá, por eso también seguramente Trulalio. Saquemos esto de acá. ZA más ZB. ZA más ZB. Este era ZB y ya vemos que verificamos el primero, ¿lo ven? ¿Lo ven? A justamente vale ZA más ZB sobre ZB. No sé si se sigue viendo claro esto. Se ve, ¿Lo se ve. ven? Bien. ¿Cómo era el B? El B era B1 dividido ¿qué cosa? Menos I2. Bien. ¿Para qué condición? Para B2 igual a cero. Bien, fíjate, para B2 igual a cero, para B2 igual a cero, lo que te queda igual a cero es toda esta segunda relación. Y vos lo que vas a buscar es relacionar B1 e I2. B1, fíjate que lo tenés en la primera, ¿sí? Es decir, que vas a tener que en la primera de- dejar todo en función de I2, es decir, sacarte de encima I1. Es decir, esta va a ser la conversión más complicada. Ya van a ver que siempre en toda conversión de parámetros hay una que es complicada. Y van a ver que en esa que es complicada aparece el determinante de origen. El determinante del modelo de origen. Van a ver eso. Entonces, ¿cómo sería esto? B2 igual a cero impone que la segunda ecuación sea Z21 por I2 y 1 más Z22 por I2. Es decir, que lo que yo busco es reemplazar I1, es decir, que I1 va a ser igual a menos I2 por Z22 sobre Z21. ¿Correcto? Luego, si esto lo reemplazo en la primera, de Z, lo que me queda es que B1 va a ser igual a ¿qué cosa? A Z11 por todo esto, 22 sobre Z21, más Z12 por I2. ¿Ok? Es decir, que B1 sobre I2 o sobre menos I2, perdón. Este es sobre menos I2. Sobre menos I2, B1 sobre menos I2 va a ser este primer término con signo positivo y este con signo negativo. Es decir, que me va a quedar Z11 por Z22 menos Z12 por Z21 sobre Z21. ¿Me siguieron? Hice dos pasos juntos. Es decir, le cambié el signo a Eh, este término y hice denominador común. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. ¿Qué es Z11, Z22, Z12, Z21? Esto es estrictamente el determinante de Z. ¿Lo ven? Y yo no les había anticipado que siempre había un parámetro común en toda transformación. Miren Z21, miren Z21. ¿Lo ven? Es decir, Z21 va a ser el parámetro común de la transformación. Si vos tenés una transformación donde Z21 vale cero, ese modelo al que va esa transformación va a estar invalidado. ¿Lo ves? ¿Se entiende?
Sí, profe. Es Sí, decir, que hasta ahora en la transformación, para poner los t en función de los z, lo que venimos viendo es que esto va a ser igual a z11 sobre z21. El b va a ser delta z sobre z21. El C seguramente ya anticipamos que va a estar Z21 y en el D también anticipamos que va a estar Z21. Así que vamos a ver qué hay arriba. ¿Está? Esto ya no es ninguna novedad. Incluso si queremos reescribir esto para enfatizar más, lo común que es el 1 sobre Z21, podemos poner Z11, delta Z y vamos a ver qué va acá y qué va acá. ¿Está? Este cosito no hace más que molesta. P, sacámelo a este guacho. P, ¿qué hace esto? Ah, se va arriba. O se vaya. Bien, se fue. Listo. Ahí grabamos. Muy bien. Está bueno este pizarrón así, hoja larga, infinita. Me gusta. Bueno, vamos a agregar una nueva página después, a ver si acá funciona. Si acá funciona bien. Buenísimo. Listo. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Nos quedaría entonces el C. El C, que va a ser I1 dividido B2 para I2 igual a cero. ¿Correcto? Bueno, estas son más fáciles por lo general. ¿Por qué? Porque busco B2 en función de 1 para I2 igual a cero. Es la segunda ecuación clarísima, ¿no? Pierdo este término y me queda simplemente que va a ser 1 sobre Z21. ¿Lo ven? sí, sí, sí. Es decir, que se develó el tercer parámetro y va a ser 1. ¿Lo ven? Y claramente también vemos que... Ah, pará, ¿ya vimos que el B nos dio bien? No, no lo vimos todavía que el B nos haya dado bien. Pará. El B nos había dado todo este choclo, que claro, como está en el determinante, y bueno, va a estar eso, ¿no? Tenemos que calcular el determinante, es decir, nos dio sobre ZB, lo cual es buena señal. ¿Lo ven? Uy, este nos dio sobre ZC, esto estará mal, ¿eh? Este no me gusta nada. ¿No habremos cometido algún error acá? Este no me gusta nada. ¿Ven? Ya detectamos un posible error. ¿Lo ven? No me gusta nada esto. A ver, revisamos un poco, ¿eh? En el último nos queda ZC sobre ZB y eso es sobre ZB. Es sobre ZB. Cometí un error, ¿vieron? ¿Ven cómo tener este conocimiento teórico te puede ayudar? Esto es ZC sobre ZB más 1 sobre ZB. No, más uno, no, está mal. Ah, pero está mal lo que planteé yo la distributiva. Lo que yo planteé la distributiva, el denominador común estaba mal. ¿Lo Claro, vieron? es ZB más ZC sobre ZB. Sobre ZB. Bueno, estas cuestiones teóricas son las cosas que te van a ayudar para minimizar la cantidad de errores que vas a cometer, ¿te das cuenta? Para que no pienses que cada ejercicio algebraico es un ejercicio algebraico per se independiente. No, hay un concepto, hay un ordenamiento de fondo, ¿ves? Este factor común en las conversiones, si vos sabes eso, tenés eso a tu favor, ¿no? No te vas a equivocar. Bien, entonces, vamos a ver, Este está bien seguro, 1 sobre ZB está bien seguro. Está porque es 1 sobre Z21, así que este está bien. ¿Ok? Pero después a ustedes les queda, por ejemplo, interpretar circuitalmente qué significa eso. Y este tiene pinta de estar también bien también. Lo que pasa es que no lo calculamos todavía y ya sabemos que nos va a dar ahí qué cosa. ¿Qué debería dar? ¿Qué es ZC más ZB en el modelo de origen? Z22. No es Z22, claro, es Z22. Y no lo calculamos todavía, pero van a ver que va a aparecer solo ahora. Y D va a ser igual a menos I2. Ay, qué tonto, che, estoy con esto. Ya lo escribí mal dos veces. Y 1 sobre menos I2
para B2 igual a cero. Bueno, y 1/2 para B2 igual a cero. A ver, vamos al modelo. Es decir, B2 igual a cero nos pone cero en esta ecuación y tenemos que relacionar justamente, fíjate, I2 y 1/I2. ¿Ok? Entonces, fíjate, nos va a quedar, ya le hicimos acá esa, de hecho. ¿Ves? La hicimos acá. Nos va a quedar justamente -I2/I1 nos da Z22/Z1. Es la que hicimos acá. Es decir, que ahí arriba va Z22. ¿Lo ven? Recuerden que todo esto tiene el factor común por 1/Z1. ¿Lo ven? Sí, Bien, ¿vieron que es álgebra pura? Es decir, ¿cuál es siempre la metodología? Siempre la misma, ¿eh? Ponemos los dos modelos para ayudarnos, ¿sí? Por lo general, siempre el que tiene que ir es, en principio vas a poner los dos modelos. Después te vas a dar cuenta que solamente tenés que poner el modelo del que venís, ¿ok? Si te sabes la definición de los parámetros de memoria. Pero por el momento ponen los dos modelos, ¿sí? Ponen los parámetros y pues los ponen en función de los otros, usando siempre las condiciones, sobre todo la condición de medición de los parámetros, ¿ok? Bien. Entonces fíjense cómo llegamos a el equivalente a una red T, al equivalente T, ya no por la definición de los parámetros, que podría ser una forma de llegar. Es decir, directamente voy, pongo generador, mido el parámetro en cuestión. Fíjense cómo, conociendo algunos cuadripolos, puedo llegar de forma mucho más sencilla, como por ejemplo haciendo esta simple multiplicación de matrices. ¿Lo ven? Podría, por caso, eh, podría pensar, estos son los ejercicios lindos que tiene el Beto Araujo en su libro. Y ya creo que podemos hacer un par de ejercicios más y dejarlo ahí. A ver, ¿les parece? ¿Quieren practicar un poquito de esto de interconexión de cuadripolos y conversión de modelos? Podemos hacer el dual de este ejercicio y se lo dejo para que lo hagan. ¿Les parece? Y les doy un tiempito y después los ayudo de último. Es decir, sería este, miren. Sería el de tener un cuadripolo pi y pensarlo como una interconexión. Y A, 1/ZB y C. ¿Ok? Nosotros ya vimos que el modelo I de esto, ¿cómo era? Román, ¿te acordás? Te voy a ayudar. Este era IA más IB. O mejor dicho, IA más 1/ZB. Me parece que Román se fue. Si hay algo que hace Román en clase es participar mucho. Sí, se fue. Se fue definitivamente. Y mirá, lo mejor de todo que queda grabado. Lo quemé y quedó grabado. Bueno, después lo voy a agarrar en clase y lo voy a gastar. Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Estoy, pero con la tableta, profe. Ah, ok, Y estoy, y eso y estoy que. preparando Eso. y estoy preparando las cosas porque después me voy a clases de organización, no, sí, organización industrial, que la tengo a Bueno, las 6. bueno, entonces Entonces nada, tengo. no te molesto vos. Entonces, IA más IB. No, aparte porque caí colgado y estaba buscando los apuntes de la clase pasada de ayer, Ah, ok, para ver ok. cómo Que, hiciste el que- despeje. que no te acordás cómo era esta matriz. Bueno, IA más Sí. IB más IC, ok. Menos IB, este lo hicimos al principio de la reunión de hoy, de la clase de hoy. Menos IB. Este es el original, ¿no? Y lo que tendríamos que llegar es bueno, ¿cuál es la T asociado a este pi? ¿Cuál es el T ABCD asociado a este pi? ¿Ok? Esto es lo que yo estoy preguntando. Entonces, ya Una hicimos dos pregunta, profe. caminos. Sí, En el parcial siempre nos vas a pedir el pi de todas las transformaciones, ¿no? te voy a pedir que conviertas de modelo. ¿Sí?
Ok. Y los de pi, los de t, y esos son los elementales que te los tenés que saber que lo estamos haciendo ahora. Después te puedo pedir de otro. Entonces, el t del pi, tenemos dos caminos, vimos. Uno por interconexión de cuadripolos, por ejemplo, con cascadas, u otras interconexiones. Después yo les voy a preguntar, che, ¿no se podrá pensar en otra interconexión? Bueno, por el momento vayan por los dos caminos que vimos hasta ahora. Conversión de parámetros e interconexión. Dale, empiecen por el que quieran. Yo después me acoplo y los ayudo. Y yo creo que ya con este, tal vez, salvo que salga muy rápido, hacemos uno más. eh, ya por hoy lo dejamos, así no le saco tampoco tanto tiempo.
Bueno, ¿avanzaron algo? Sí, A ver, ¿por qué camino fueron? yo hice el de la cascada. Bien, es decir, que hiciste, a ver, hiciste uno, uno, 0 y A por uno, uno, ZB, 0, 1, 1 y C, 0. ¿Cuánto te dio esto? Me dio el primer elemento, me dio IB más IC sobre IB. ¿Así? El segundo me dio uno sobre IB. Y acá tendrá que estar el determinante, ¿no? Sí. IA por IB más IA por IC más IC por IB. Y A por IB y A por IC. Sí. Más IC por IB, todo eso sobre IB. Claramente, este elemento no sabemos cuál todavía porque son iguales, I1, 2 e I2, 1, pero claramente hay uno de la diagonal ahí, ¿no? Y este otro, Me dio IB más IA sobre IB. bueno, la forma la tiene, ¿no? Pareciera. Profe, una pregunta. ¿Cómo funciona Sí, el método cascada para designar cada valor? ahí te digo. Es una multiplicación matricial. Sí, pero eso sí me doy cuenta, profe, pero ¿cómo le designa en qué posición se le Ah, coloca el valor? ¿por cómo saqué las matrices? Sí, Bueno, es que eso es un resultado preliminar, que lo sacamos acá arriba. ¿Ves? Acá sacamos el de una I en derivación y antes hicimos el de una Z en derivación, creo. No, una Z en serie, perdón, acá. ¿Ves? Es decir, llegamos a que una Z en serie tiene esta matriz, uno en la diagonal principal, Z en donde se mide en ohms y cero donde no se mide en ohms, cuando es una Z en serie. Y cuando tenés una I en derivación, vas a tener una matriz T que va a ser uno en la diagonal principal, Y donde se mide en Siemens y cero donde no se mide en Siemens. Esa es una reglita mnemotécnica que les comenté luego de haberlo calculado esto. ¿Ok? ah, entonces directamente al estar trabajando con dos y una Z, la Z directamente la pusieron como Exacto. el valor ZB Eh, en función de que estaba dividido. Eso es un cuadripolo, esto es otro cuadripolo y esto es otro cuadripolo en cascada, cuyas Ok, matrices T serían este el de la primera, este el de la segunda y este el de la tercera. Vos esto lo viste ayer. sí, sí. ¿Te acordás? Entonces calculamos cómo va a ser la T de la interconexión, que vendría a ser Ujú, el equivalente de que si vos agarraras este modelo Y y algebraicamente lo convirtieras en un modelo T, te tiene que dar esto sí, mismo. Y eso es lo que hicimos antes con la Z, con el T y su modelo Z. Hicimos la multiplicación de los tres cuadripolos y verificamos haciendo álgebra. sí, ¿Ok? ok. ¿Se entendió? Y Perfecto, ahora, gracias. y ahora lo que quedaría es hacer el álgebra de la conversión, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más. Entonces, modelo objetivo es siempre los T. La definición ya nos la empezamos a manejar un poquito de memoria y ustedes si no la manejan de memoria la miran. Pero el modelo Y objetivo, ¿cómo va a ser? Va a ser Y1 igual a B1 por Y11 más B2 por Y12 y 2, B1 y 2,1 más B2 y 2,2. ¿Está? Y ahora a laburar. Entonces ya sabemos que va a haber, bueno, ya lo sabemos, no. Yo les anticipé que en toda conversión, nosotros hasta ahora vimos una sola, y es esta. Che, qué feo color.
¿Ok? Vimos una sola conversión y es esa. Pero siempre van a aparecer un uno o un menos uno, un determinante o un menos determinante, y siempre van a aparecer parámetros sueltitos. ¿Ok? Pero siempre el uno y el determinante aparecen siempre. ¿Ok? Y siempre uno de los parámetros origen está en los cuatro parámetros. Es decir, puede salir como factor común de esta manera. ¿Ok? Y por lo general es un factor común, pero que es el recíproco de ese parámetro. ¿Está? Bueno, Ah, vamos con los... no va a ser siempre ese el dos No, uno. Ok. no necesariamente. No, porque ahora, después si querés vamos a ver antes de terminar la clase de hoy, vemos algún comentario extra que hacemos sobre conversiones. Entonces, B1 sobre B2 para Y I2 dos. igual a cero. Bien. I2 igual a cero, esto igual a cero, y buscamos relacionar B1 y B2. Es muy facilonga. Es decir, nos va a quedar que cero va a ser igual a B1 y 2,1 más B2 y 2,2. Es decir, que menos B1 sobre B2 va a ser igual a I22 sobre, o mejor dicho, más B1 sobre B2 va a ser igual a menos I22 sobre I21. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, sí. Vamos. Muy bien. Vamos con el B. B1 dividido menos I2 para B2 igual a cero. B2 igual a cero nos anula toda esta columna. ¿Ok? Por lo tanto, buscamos relacionar B1 y 2. Debería ser fácil. Y lo vamos a tener en la segunda ecuación. Va a ser, ¿qué cosa? A ver. B1 B, este. B1 sobre I2. ¿Qué va a ser igual? Sobre menos I2. ¿A qué va a ser igual? A ver. iba a ser igual a I1 sobre I11, todo eso sobre, No. menos. No, no. Si te queda B2 igual a cero. Si te queda B2 igual a cero, ¿vos en qué ecuación relacionás de estas dos, Ah, yo, claro, B1 agarré y la 2? primera. Claro, agarraste la Fíjate, primera, es la segunda. Es en la claro. segunda. Y fíjate que va a ser en módulo uno sobre I2 1. ¿Por qué digo en módulo? Porque, ojo, no olvidarse del signo de la definición. I2 acá es positiva. Y te va a quedar I2 sobre B1. ¿Ok? I2 sobre B1 es igual a I21. Por lo tanto, esto va a ser menos uno sobre I21. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, acá ya vamos coleccionando un par de elementos en la transformación. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner, si tenemos nuestro TPI, vamos a poner, vamos a ir construyéndola. Ya nos damos cuenta cuál va a ser el común. I21. Menos I21, no sé. No, uy, I21, I21. Podría ser menos, pero vamos a ver si ese signo está en todos los términos. Pareciera que sí, pero no necesariamente. Entonces me va a quedar menos I22, ¿correcto? Menos uno. Veremos después si aparece en todos los términos. Listo, B, vamos con C. C va a ser igual a I1 sobre, ¿qué cosa? B2 con Muy I2 igual a bien, cero. muy bien. Fenómeno. Y2 igual a cero. Bueno, esta tiene toda la pinta al relacionar I1 y B2, que acá va a estar el determinante. ¿Ok? Así que bueno, vamos a trabajar, a remangarse. Entonces, cero va a ser igual a B1 por I21 más B2 por I22. ¿Ok? De acá, como tengo que relacionar I1 y B2 en la primera, y B2 en la primera, B1 me lo saco encima. ¿Ok? B1 va a ser igual a qué cosa? A menos B2 por
I2, 2 dividido I2, 1. ¿Ok? Voy a la primera. Y en la primera, ¿qué hago? Pongo I1 igual a B1, que va a ser menos B2 por I2, 2 sobre I2, 1. ¿Ok? Por I1, 1 más B2 por I1, 2. Luego, I1, acá lo quiero como I1 dividido B2. I1 dividido B2 me interesa. Entonces, Se respetan los signos. claro, tengo que respetar los signos, exactamente. I1 dividido B2. Entonces, me va a quedar este negativo y este positivo. Es decir, que me va a quedar I1, 2 por I2, 1 menos I2, 2 por I1, 1 sobre I2, 1. ¿Y esto no es acaso menos el determinante de I sobre I2, 1? Es decir, que todo da la impresión de que tenías razón, Juan Manuel. Juan Manuel era, ¿no? O Valentín el que comentó esto. Conviene Sí, poner sí. acá un menos, ¿ok? Y considerar todo positivo. Porque da la impresión de que ya se va consolidando la idea de un menos en todos, ¿no? ¿Lo ven? Vamos al D. I1 dividido menos I2 para B2 igual a 0. ¿Ok? Denme un Sí, segundito, que me parece que me tocaron timbre. De hecho, si quieren, vayan calculándolo, ¿vale? Mm. Nada. Bueno, ¿llegaron a algo? sí, a menos I1, 1 sobre I1, I2, 1. Bien. Bueno, lógicamente, completamos un poco con el mismo criterio, ¿no? Entonces acá parece que va ahí 1, 1. Entonces fíjense que guarda similitud la conversión, ¿ven? Guarda una similitud. Pasar de Z1, de Z a T, ¿lo ven? Hay un elemento común, siempre participa el 1 y el determinante, ¿sí? Y después hay parámetros sueltos por ahí, que están en la transformación. Bueno, esto como último comentario, chicos, y ya con esto creo que hicimos bastante. Vamos a verificar esto igual, si lo hicimos bien. Da toda la impresión de que sí. Da toda la impresión de que sí. Pero entonces, a ver, vamos a ver. I2, 2 sobre I2, 1 cambiado de signo sería el de arriba, ¿no? Ah, pará, ¿y el signo qué onda? ¿Apareció el signo? Ah, teníamos acá algo de signo. Sí, porque tenemos IB con signo raro, claro. IB con signo negativo. Entonces sí nos va a aparecer. Entonces fíjate. I2, 2 sería I2, 2 sobre menos IB, pero menos menos IB. I2, 2 sobre IB. I2, 2 es IA más IB sobre IB sería. Ay, 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 no, no nos dio, ¿no? Ah, no, pero es I2, 2, es I2, 2. IB más IC está perfecto. IB más IC sobre IB, perfecto. El otro es I1, 1, bien, perfecto. IB más IA sobre IB, muy bien, cambiado el signo. El otro es 1, está bien, también cambiado de signo, 1 sobre IB. Y el determinante sería el que quedaría por corroborar, ¿no? En el otro lo corroboramos el determinante. No lo corroboramos, ¿no? Delta I va a ser igual a qué cosa? A IA más IB por IB más IC menos IB cuadrado, ¿correcto? Esto tenía pinta de ser el que habíamos hecho en Kennedy, ¿se acuerdan? Sí, Sí, sí.
Es decir, nos quedó y hay B, y hay C, bien, y B y C, perfecto, todo eso sobre IB, correcto. ¿Lo ven? El otro seguramente también está bien, ¿no? Bueno, hasta acá, che, me parece que está bien, ¿no? Les hago un último comentario, lo último que les muestro, y ya es lo último que les refiero para que vayan a chusmear algo nuevo. Ustedes en toda la bibliografía van a encontrar siempre en todas las referencias bibliográficas, en el Araujo, el de Showman no creo porque no va para este lado, pero sí en los otros libros que tienen en la bibliografía recomendada, van a encontrar siempre una página entera o dos páginas donde tienen una tabla de conversión de parámetros. ¿Ok? Y acá, fíjense, acá mostrándoles un poco las posibilidades que tiene el toolbox de TC2, de PTC2, ¿sí? Se los aprovecho para mostrar, ¿sí? Tienen algunas funciones específicas para manejar el álgebra lineal. Esto les sonará de cosas que fuimos haciendo, ¿no? Son básicamente estos ejercicios que venimos haciendo. Y convertir de parámetros y dibujar. ¿Cómo hace la conversión directa del programa? La tenés que hacer vos. Solo no hace nada. Le tenés que pedir que la haga. Si le pedís que la haga, No, sí, sí. Entendiste, mi pregunta no te hagas. Pero sirve para verificar datos. Bueno, ¿ven? Tienen algunos ejemplitos de las cosas que pueden ir haciendo. Y esto lo vamos a hacer la clase que viene, cosas más complicadas, ¿ven? Se puede complicar tanto como quieran, ¿ven? La álgebra. Eh, también con un látiz, con redes balanceadas. Bueno, nada, Discúlpame, estas son. profe. ¿A qué hace Sí, referencia con la línea de puntos? con que es simétrico. No lo vimos todavía esto, pero es un látiz simétrico. Ok, perfecto. Es decir, es el látiz que viste en clase, nada más que tiene una forma de dibujar que es plano. Deme un segundito, por favor. Chicos, tengo que cortar ya, redondeo en nada. Mírense esto también. Tienen todo cómo hacer la conversión de modelos que hicimos recién, ¿ven? Esto debe ser cómo hacerlo ustedes por sus propias medidas usando la matemática simbólica, ¿ven? Hoy vimos, por ejemplo, convertir de Z a T. Es decir, convertir de Z a T vendría a ser este elemento, ¿lo ven? Sí, Este de acá. Y de Sí, Y a T. ¿Lo ven? sí. Bueno, les falta hacer todas esas otras. Ok, de una. Dale, profe. es Un- Bueno, bastante. chicos, los dejo acá, dale. Dale, Dale, dale. Chau, profe, bueno. Buen fin de gracias, profe, y Chau, suerte con lo chau. que Buen tengas. fin. Dale, chau, Chau. chau.